Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos. El día de hoy vamos a tocar un tema que es muy interesante, pero a la vez es muy importante entenderlo, bíblico. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos estamos expuestos a esta realidad y muchos dentro del pueblo de Dios como fuera del pueblo de Dios tenemos nuestras propias en nuestras propias sabidurías tenemos nuestros propios conceptos y que los hacemos leyes, teorías que hacemos leyes de por qué existen las enfermedades y que por qué se suceden enfermedades incluso dentro del pueblo de Dios a personas que son muy espirituales, que son llenas de Dios y se enferman. Todo esto lo explica la Biblia, por qué se enferman los que son más espirituales, para qué se enferman, o cuál es el propósito. Pero todas las cosas en Cristo y en la creación de Dios tienen un propósito, porque Dios Altísimo, nuestro Señor Jesucristo y nuestro Dios Padre Jehová de los ejércitos tienen un propósito en todas las cosas que ellos han creado y hacen. Y nos lo ha revelado en su palabra, en las cosas que a nosotros conviene enterarnos y que nos interesa enterarnos para nuestra propia salud, para vivir en paz, para vivir en bendición, para vivir en armonía con Él y con toda la creación. Muy bien, vamos a tocar hoy el tema de las enfermedades. Veremos en forma general, es un tema muy amplio, muy profundo, veremos algunos textos importantes para entender el corazón de Dios y entender la voluntad de Dios y entender la revelación de Dios en este tema, para que comprendamos un poquito más de por qué acontece eso dentro del pueblo de Dios o fuera del pueblo de Dios a las personas, para que tengamos cuidado y mejor nos unamos correctamente a Dios y caminemos correctamente con Él en una relación realmente de padre e hijos, excepcional, extraordinaria, y no como los modelos que hay humanos de pensamiento de padres, hijos y familias, que nada tienen que ver con el Evangelio de Jesucristo. Todavía es mucho mejor y más perfecto la familia como Dios la ha establecido en su palabra, y todas las bendiciones que obtenemos si nos sometemos a Él. Yo quiero empezar este estudio sobre las enfermedades, porque a veces hacemos juicios de gentes que están padeciendo enfermedades, como le sucedió a Job, ese personaje en la Biblia y tantos personajes, y lo único que hacemos es estarnos condenando a nosotros mismos por juzgar a los demás que les está aconteciendo algo malo porque hicieron algo malo. Y aunque sí hay mucha gente que les va mal porque hacen lo malo, no quiere decir que es una regla para todos. Así no es. Hay enfermedades que son para la gloria de Dios. Hay enfermedades que son de causas naturales por la vejez, el desgaste físico de los órganos, el tiempo que pasa en la vida natural. Y hay enfermedades que se ocasionan por accidentes o que se ocasionan por causas también naturales, microbianas, infecciones, y no nos cuidamos bien. Y que nada tienen que ver, aunque también Dios usa ese tipo de enfermedades para juicio. Pero hay que saber discernir y tener en cada grupo, cada una de ellas, como las enfermedades que Dios usa para que sea glorificado Jesucristo. Muy bien. Dice el verso de Proverbios, capítulo 26, versículo 2, dice lo siguiente: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Dice Dios, todas las cosas malas que le suceden al hombre no llegan por suerte, no llegan por mala suerte, no llegan porque les tocó mala estrella, como dicen muchos, porque les tocó nacer en tal mes, en tal día, en tal familia. No. Dice Dios que toda la maldad que llega a una persona tiene una causa, hay un por qué suceden estas cosas. De ahí entender la Biblia, de ahí entender a Dios para cuidarnos bien. Entonces, y lo compara Dios en esto. Así como yo creé al gorrión que ande vagando en su vuelo, y así como la golondrina tiene un vuelo que la caracteriza de las demás aves, que es muy particular, que yo se lo di a esa, o sea, así mismo, cuando alguien está bajo maldición, es porque algo cometió él o sus antecesores y está bajo una condenación o maldición generacional. Por eso tenemos que conocer a Dios para escapar de todas estas cosas que son parte de lo que la gente ignora, unos porque quieren ignorarlo y otros porque realmente
no conocen a Dios ni a su palabra espiritual. Dice Deuteronomio capítulo 28, verso 22, Jehová te herirá de tesis, de fiebre, de inflamación y de ardor, y vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Verso 61. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrito en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre de ti para que seas destruido. En el capítulo 28 de Deuteronomio, en la primera parte habla sobre todas las bendiciones que recibimos los hijos de Dios si obedecemos a Dios, si queremos amar realmente a Dios, si queremos guardar sus mandamientos, que esa es la manera de amar a Dios, no con la boca, no guardar sus mandamientos. Pero como nos lo explica el libro de Romanos, no podemos guardar sus mandamientos si no estamos llenos del Espíritu de Dios, de los frutos de Jesucristo en nosotros. Y esas son las doctrinas que podemos nosotros escudriñar en la Biblia a la luz del Espíritu Santo para entender que es una tarea difícil, de nosotros solo imposibles, y necesitamos la ayuda de Dios, la gracia de Dios todo tiempo. Es ahí donde nos rendimos para que Cristo viva ahora en mí y yo solamente estar viviendo en Él en el Espíritu para poder ser librado de las consecuencias de tanta maldad y de tanto pecado y de tantas consecuencias malas que Dios nos revela con su palabra. Y ahorita estamos en las enfermedades. Pero dice Dios aquí, como también bendice a los que obedecen, y que la enfermedad no los tocará, ni las plagas los tocarán, habrá pestilencia, o sea, habrá las plagas, las epidemias más grandes, la ebola, o las epidemias más grandes como el SIDA, epidemias más grandes que ha habido en la antigüedad como la peste negra, malaria, tantas enfermedades que mataron millones de personas en el mundo, no tocan a un ferviente seguidor de Jesucristo que es fiel. Entonces esa es una promesa de Dios en las bendiciones, pero en las maldiciones, si no nos sometemos a Él, si no obedecemos a Él, si estamos pecando contra Él, estamos en riesgo de que Él mismo permita que el diablo nos pegue todas estas cosas malas. Dice Isaías 47:11, vendrá pues sobre de ti el mal, cuyo nacimiento no sabrás de dónde vendrá, caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar por más cirujanos, por más especialistas, por más dinero que tengas, y la destrucción que no sepas vendrá de repente sobre de ti. Hay casos en la Biblia donde se gastó todo el dinero la mujer que tenía flujo, vio a todos los médicos posible y nunca pudo remediar su azote de enfermedad de un flujo, 12 años una mujer, hasta que tocó a Cristo y salió poder de Cristo y Cristo la sanó. Entonces, así hay muchas personas que tienen enfermedad que por más médicos que vean no van a poder salir hasta que no busquen a Dios. Bueno, dice aquí, estamos viendo los versos para que veamos que eso de que las maldiciones llegan por una causa, por desobedecer a Dios, por andar en los caminos en contra de la voluntad de Dios, y nos exponemos a caer en este tipo de situaciones terribles, de ser contaminados de enfermedades terribles, que después los médicos ni los médicos pueden encontrar curas. Dice Eclesiastés 7:17, pero vamos a desglosar todo el tema para verlo profundamente y no te quedes aquí. No hagas mucho mal, ni seas insensato, porque habrás de morir antes de tu tiempo. Muchos creyentes no cumplen el tiempo que Dios diseñó para ellos. Ver a la cuarta de generación a sus hijos, a sus nietos y bisnietos, no cumplen las bendiciones que Dios tenía para ellos, no las reciben todas las promesas, porque se mueren antes de tiempo. Pero aquí dice, ¿por qué se mueren antes de tiempo? Por estar haciendo el mal. Por estar haciendo el mal, dice Eclesiastés 7:17. Por estar siendo insensatos. De eso está lleno el pueblo de Dios. Gente que cree en Dios por religión, o gente que cree en Dios a su manera, pues peor tantito. Las cosas malas le llaman buenas, y las cosas buenas que les predicamos llaman como legalistas o exagerados, le llaman malas, que religiosos, porque creen que las demás religiones es igual a la verdadera doctrina cristiana evangélica, donde el Espíritu Santo reina y mora y da libertad plena. Confunden con las demás religiones que están destruyendo la humanidad, que también esta es así y no lo es. Por eso los que gozamos de la verdad disfrutamos del Dios vivo y entendemos la enorme diferencia en la que está engañada la humanidad en sus propias sabidurías y conceptos por no rendirse ante un Dios y que sean salvos.
altísimo como el que tenemos. Entonces entendemos que hay gente que se muere antes de tiempo por causa de enfermedades, por causa de su pecado, de andar en el mal. Dice 1 Corintios 11:30, por lo cual hay muchos ya enfermos y hay muchos debilitados entre ustedes y muchos ya están muertos, ya duermen esperando el tiempo de la resurrección en Cristo. Dice Pablo. Aquí Pablo les está hablando de tomar la cena indignamente, es decir, ir a tomar ese recordatorio, ese memorial que hacemos de la vez que Cristo murió en la cruz por nosotros, recordar su sacrificio tan doloroso, el derramamiento de su sangre, y yo hacerlo indignamente, queriéndome burlar de él, sabiendo que estoy en pecado, sabiendo que sigo pecando y no arrepentirme de esos pecados, no arrepentirme de esa vida equivocada, no arrepentirme de ese cristianismo tibio, no arrepentirme de este cristianismo irresponsable delante de Dios, sabiendo que ando haciendo impiedades y ando haciendo iniquidades, y aún así cerrar los ojos y decir, me arrepiento, Señor, pero realmente no arrepentirme, no dejar de hacer lo malo y tomar la cena indignamente. Estoy acarreando enfermedades para mi vida, estoy acarreando maldiciones para mi vida. Y dice Pablo, ya unos hasta por esta causa ya están muertos, ya están dormidos. Y muchos están debilitados y muchos están enfermos porque están tomando la cena indignamente. O sea, aquí compruebo que a la iglesia del día de hoy, de este día que es 10 de junio del 2017, hay mucha gente debilitada, enferma y ya murieron por tomar la cena indignamente. Esto quiere decir que todavía es eso de que Jesucristo en la cruz, allá en su llaga, se llevó todas nuestras enfermedades, es verdad, pero si yo me aparto de él y estoy pisoteando la sangre de Cristo, me estoy arriesgando a morirme antes de tiempo por estar haciendo el mal, me estoy arriesgando a caer en una enfermedad terminal donde Dios no me va a sacar de ahí, porque estuve de insensato y de necio haciendo el mal. Entonces yo tengo que cuidarme porque aquí vemos en el verso del Nuevo Testamento que a la iglesia le pasa esto. Dice Éxodo 23:25, a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Hay promesas que si obedeces, Dios bendice tus alimentos, Dios bendice, dice la Biblia que hasta cosa mortífera podrá, como le pasó a Pablo que lo mordió una serpiente venenosa, no te hará nada, no te dañará, o comerás algo que esté infectado, no te dará daño porque lo comiste por ignorancia, porque Dios te va a cubrir cuando tú le sirves a Dios. Y a Dios nada más se le sirve en amor, en santidad y en justicia, en misericordia. A Dios nada más se le sirve en alabanza, en adoración, en espíritu y en verdad. No de otra manera, no a la manera que cada quien quiera servirle. Dice Jeremías 33:6, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Hay promesas de Dios que si te arrepientes, Él vuelve a ti a traerte sanidad, Él vuelve a traerte medicina, Él vuelve a curarte, a levantarte, para que vivas una vida plena y se cumpla el propósito de tu creación, hasta que tú veas tu cuarta generación alabando a Dios, toda la familia y tu descendencia alabando el bendito y santo nombre de Jesucristo. Dice Isaías 53:5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Sabemos esto, Cristo murió en la cruz, ya hizo todo, nos dio salvación gratis, sanó nuestras enfermedades espirituales, nuestra alma, nuestros traumas complejos, dolores internos en el corazón, puso un corazón de carne, puso un corazón que ama a Dios, que alaba a Dios, que anhela su palabra, que lee su palabra, que vive en su palabra, que vivimos en los preceptos de Él y por Él. Y entonces Cristo hizo eso en la obra en la cruz y por su llaga nos sanó. Pero si yo me aparto de Él, como lo dice en el libro de Juan capítulo 15, de la vid verdadera, yo no puedo llevar fruto de sanidad. Yo no puedo llevar fruto de santidad, de verdad, de bondad, de benignidad, de paz. Voy a estar peleando, voy a estar avariciando, lujuria, lascivia. Voy a estar igual o peor que antes de conocer a Cristo por no llevar una buena relación con Él, por no obedecerle a Él, por no estar creciendo en Él. Entonces estoy separado de la vid verdadera, aunque sea cristiano, aunque tenga Biblia, aunque conozca textos, aunque vaya al culto. De nada me sirve si no estoy llevando el fruto de Jesucristo en mi vida. Pero bueno, hay una promesa que Él nos traería medicina. Si estás vivo, como dice el libro de Eclesiastés, hay esperanza. Dice Isaías, quiero que veamos un texto para que veamos ahora sí a diferenciar las enfermedades.
y poder distinguirlas. Eso hay que discernirlo en el espíritu, pero está escrito aquí claramente las diferentes enfermedades de las que puede estar padeciendo algún cristiano o cualquier persona. Hay enfermedades que son solo para la gloria de Dios, para que Dios sea manifestado, exaltado, glorificado en esas enfermedades hasta el momento que Él las quita. En Juan capítulo 11, versículo 3, cuando muere Lázaro el amigo Lázaro, el hermano de Marta y María, y cuando Jesús se entera, dice él esto: enviaron pues las hermanas María y Marta para decir a Jesús el Señor: he aquí, el que amas, Lázaro, está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, para que Jesucristo fuera glorificado en esa enfermedad al resucitar a Lázaro. Es decir, hay gente de Dios, llena de Dios, que están padeciendo pruebas muy fuertes, que están padeciendo enfermedades terminales ante la ciencia humana, enfermedades desastrosas ante los ojos humanos, enfermedades que la misma iglesia se sorprende cómo esta enfermedad, un cáncer X o una enfermedad X, y le está sucediendo a este pastor, a esta pastora, a este evangelista, a este hermano, a esta hermana, que están llenos de oración, están llenos de testimonio del Espíritu Santo, están llenos de la gloria de Dios. ¿Por qué les está aconteciendo esto? Bueno, porque Dios quiere glorificarse. Él era el que amas, dice que, por eso el texto tiene mucha revelación. Le dicen las hermanas: Cristo, al que tú amas mucho, está enfermo de muerte. Al que amas mucho. Bueno, Dios al que ama mucho es al que le obedece, el que le sirve. Y a esos que le sirven, que están llenos del Espíritu Santo, también les acontece eso, porque tienen una medida de fe grande, tienen una medida de amor de Dios grande, tienen un crecimiento que Dios les ha dado muy grande, que pueden soportar esta prueba, que pueden testificar glorificando a Dios en medio de esta prueba, que se mantienen fieles a pesar de que toda la ciencia no les da ya ninguna esperanza. Toda la iglesia inclusive les puede dar la espalda. Todos los hermanos que son indoctos, inconstantes en la oración, pueden estarlos juzgando que están en pecado, pero ellos se mantienen fieles esperando en Dios. Sabrán, como decía Job, que aún desde el polvo me levantarás y me pondrás delante de ti para alabarte y adorarte, decía Job. Tenía esa fe y esa esperanza porque conocía a su Dios por su palabra. Y ahora lo conocemos por su Espíritu, gracias a Jesucristo, en una medida grandísima, y por su palabra también, obviamente. Y estos siervos reciben, como Lázaro, una enfermedad terminal, donde Dios es glorificado, Jesucristo es glorificado, como dice aquí el Hijo de Dios, en ellos. Y la iglesia ve el poder de Dios, ve la fe, y tenemos testimonios vivos aquí en la tierra, en cada generación de la iglesia, de testimonios como en aquel tiempo el mismo Pablo cuando su enfermedad, de cómo gente se mantiene fiel aún en las peores circunstancias en contra, para que la iglesia veamos que todos los creyentes podemos vencer todo en Jesucristo, podemos lograr toda prueba en Jesucristo, podemos salir adelante. Muy bien, ese es un tipo de enfermedad. También lo vemos en el libro de Juan capítulo 9 verso 2, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús dijo: no es que pecó este, ni que sus padres pecaron, sino para que las obras de Dios se manifestaran en él, o se manifiesten en él. Hay gente que nace muda, ciega, o con defectos congénitos, o problemas muy fuertes de nacimiento, y en familias cristianas. Ahí tenemos nosotros a este varoncito que no tiene piernas ni brazos, que fue hijo de pastores y consternó mucho allá en Australia a esta familia. No recuerdo ahorita el nombre, discúlpenme, pero ustedes lo conocen. El Señor lo ha llevado a todas las naciones, y lo voy a poner el subtítulo, el nombre aquí en el video. Pero es un testimonio hermoso de cómo Dios lo levantó y lo lleva a predicar a las naciones, y lo usa para conversión de almas, y lo usa para sanidad de almas, a este siervo de Dios. Pero todo el mundo dijo: ¿en qué pecaron los pastores para que les haya nacido el hijo sin brazos y sin piernas? Pero no, era para que se manifestara la gloria de Dios, y ellos pasaron por ese proceso. Igual aquí, el ciego, ni pecó él para estar ciego, porque hay otras enfermedades donde Dios dice que sacaba los espíritus de enfermedad y ya podían ver o podían oír, que había espíritus de ceguera, había espíritu de
de sordera y había espíritu de mudez, y Dios al quitar los espíritus malos ya pueden hablar, pueden ver o pueden oír. O sea, hay enfermedades que es por causa de demonio, hay enfermedades que es por causa, obviamente, de deterioro natural de los tejidos. Hay diferentes causas, pero estoy hablando de las contaminaciones espirituales por el pecado. Pero en este caso, esta persona no era por pecado de los padres, no era por pecado de él, era para que Dios se glorificara, como el caso que te mencioné ahorita. Entonces, estamos viendo que son ejemplos para que la gloria de Dios se manifieste. Ahora veamos ejemplos de los que sí son por pecado y por demonio. En el libro de Lucas capítulo 13 versículo 11 dice así: había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad, y puso las manos sobre de ella y ella se enderezó luego y glorificaba a ella a Dios. Espíritu de enfermedad, 18 años. En otro evangelio dice Cristo que era que Satanás la tenía aprisionada con un lazo de enfermedad 18 años. Estaba encorvada, es decir, tenía problemas de columna muy fuerte. Y aunque naturalmente había deterioros en los huesos de la columna o problemas en los músculos intercostales o problemas en las vértebras o algo se manifiestan, el problema es que no podía ser sanada, no podía ser ayudada hasta que Dios no la liberara, porque había un demonio rigiendo esa enfermedad. Hay gente que tiene accidente en su columna y puede ser arreglada, pero hay gente que si es espiritual su problema en la columna, nadie lo va a poder arreglar por más especialista. Van a tomar analgésicos, van a tomar algunos tipos de medicamentos antiinflamatorios, pero no van a poder arreglar el problema hasta que se busquen a Jesucristo. Porque hay un espíritu gobernando esa enfermedad en algún derecho que vimos al principio, que ya concedieron para que exista esto. Ahora, también existen, no te voy a poner tantos casos de enfermedades de demonios, que hay muchas, como también para la gloria de Dios, como también naturales. Nomás te pongo una para no llevarnos mucho tiempo, sino diferenciar que hay varios tipos de enfermedades. Las enfermedades naturales, 1 Timoteo 5:23. Ya no bebas agua, Timoteo, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Le dice, el agua que estás tomando, donde estás viviendo allá Timoteo, donde estás, está muy contaminada, hay muchas bacterias. Estás sufriendo mucho de tu estómago. Ya no tomes agua, mejor toma vino. Come con vino, toma vino cuando tengas sed. Eso mientras sana tu estómago. Le estaba diciendo, obviamente que Pablo le está sugiriendo que durante el agua probablemente se estaba contaminando sus intestinos. Estas son enfermedades naturales que sufren también los hijos de Dios, que nada tienen que ver con maldición, que nada tienen que ver con demonio, que nada tienen que ver con pecado, pero que tampoco tienen que ver que para que la gloria de Dios se manifieste, sino simplemente, aunque Dios sea glorificado en la salud de ellos, como sea, no era un propósito, sino son circunstancias naturales en las cuales nos podemos enfermar cualquier ser humano, aunque seamos hijos de Dios o del pueblo de Dios. Ahora, yo quiero hablarte de qué es importante, conociendo que puede haber enfermedades bajo maldición y demonios por desobediencia, o puede ser enfermedades naturales, o pueden ser enfermedades para la gloria de Dios. Obviamente que el que es para la gloria de Dios, se ve el testimonio de esas personas llenas de Dios, amando a Dios aún en su prueba. Pero el arrepentimiento es clave para aquellos que están padeciendo enfermedades por cualquier causa. Pero el arrepentimiento, excepto que sean los que estamos hablando de la gloria de Dios, dice Lucas 13:1. Este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Y respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, o sea judíos, porque padecieron tales cosas por los romanos, eran más pecadores que todos los galileos que no padecieron eso? Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O que aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo que no. Antes, si no os arrepentís, todos perecerán igualmente. Dice Cristo, de repente pasan accidentes, que explota aquí algo, que chocan camiones, que trenes chocan, ¿Ustedes creen que ellos merecían morir así por pecadores? No, estaban descubiertos, Dios no los estaba cubriendo, no estaban bajo las alas del Omnipotente, por eso les aconteció que aunque hubiera gente buena en bebés, niños y todo, y se mueren, les pasa,
Pero igual les pasa a todos, en todas partes, seas del pueblo de Dios o no seas del pueblo de Dios, si no te arrepientes. Si vives una vida de arrepentimiento, es decir, una vida en santidad, siguiendo a Dios, buscando a Dios, y dejes de hacer lo malo, no tiene por qué visitarte el mal, que es estudio anterior que lo acabamos de ver. No tiene por qué visitarte el mal, Dios promete. Pero aquí dejaba a Cristo claro, no fijen que las tragedias que suceden a los cristianos, las tragedias que le suceden a la gente buena, las tragedias que es porque hicieron algo malo, es porque son bien pecadores. No, lo mismo le va a suceder a la iglesia y al que sea si no se arrepienten de sus pecados. No hagan juicios equivocados porque ven que la maldad le llegó a cierta gente. A todos les puede llegar si no se arrepienten, dice Cristo. Proverbios 20:30. Los azotes que hieren son medicina para el malo, los que hieren. Y el castigo purifica el corazón. Es por eso que Dios disciplina a su pueblo. Porque los que quieren seguir en maldades, Dios tiene que azotarlos. Pero dice que es la manera de purificarnos, azotándonos, porque no hemos querido por amor rendirnos. No hemos querido obedecer la verdad para vivir en libertad. Entonces tiene que azotarnos como buen padre que nos ama y no nos quiere dejar perdidos. Y nos azota. Entonces, este es un principio que por qué nos disciplina Dios y por qué nos manda a veces enfermedades. Por nuestro pecado estamos hablando, por las desobediencias que veíamos de Deuteronomio 28. Nos manda esas enfermedades para que nos arrepintamos y volvamos a sus caminos, y si lo hacemos, como dice Jeremías, Él nos enviará medicina y sanidad. Pero dice Proverbios 29:1, el hombre que reprendido, fíjate, los rebeldes, los insensatos del pueblo de Dios, no, en el mundo ni se diga, pero el pueblo de Dios dice, el hombre que es reprendido y endurece la cerviz, se pone duro de corazón, de repente será quebrantado todavía peor. Y no habrá ya para él medicina. ¡Wow! De repente Dios envía una enfermedad o permite una enfermedad, permite una consecuencia terrible, y los cristianos malagradecidos dicen, ¿por qué me tocó a mí? ¿Y por qué ahora esto? Si yo estoy diezmando, si yo voy al culto, y están totalmente en sus casas cometiendo pecados sexuales, o están cometiendo pecados en su boca, están hablando lo que no conviene, haciendo juicios de los siervos, están haciendo infinidad de cosas, están viendo en televisión, contaminándose su alma y su espíritu en lugar de llenarse de Dios y de su palabra. Están haciendo lo malo y que Dios les advirtió año tras año, les llega la malo, los visita la maldad porque se lo merecen, y Dios advirtió que lo enviaría a Él. Y es para reprenderlos y disciplinarlos, y todavía se endurecen, pues no me congrego, pues no soy cristiano, pues no vuelvo al camino, y ahora que me estás enfermando, me enfermaste un familiar o algo, no me acerco a ti, no te busco. No se lo dicen a veces directamente, pero sus actitudes sí lo dicen abiertamente. No se vuelven a acercar a Él, no se humillan delante de Él, no se arrepienten de sus malos caminos delante de Él, no lloran y lloran hasta que Dios los escuche y los sane. No lo hace. Bueno, se van. Terribles enfermedades se van, se mueren antes de tiempo, como lo decía Eclesiastés, por andar haciendo maldades y por estar en rebeldía. Dice que ya no habrá medicina para ellos. Terrible advertencia. Bueno, pero al final te pongo este último texto para el estudio. Hay una esperanza como quiera nuestro Señor Jesucristo siempre. Si estás vivo hay esperanza, porque dice Eclesiastés que es mejor un perro vivo que un león que esté muerto. Por más que te creas millonario, por más que te creas muy inteligente, por más que te creas que tú puedes con los mejores médicos conseguir la mejor salud. No, es mejor estar vivo en Cristo que estar muerto en el mundo con todo el dinero y todos los médicos de amigos. Es mejor estar vivo en Cristo, Él es la mejor medicina. Pero bueno, dice Segunda de Crónicas, capítulo 6, 28, esta hermosa oración que el rey Salomón hizo cuando la casa de Dios la dejó que Dios que la hiciese, se formara en la tierra en Jerusalén, la edificó el templo que edificó Dios en Jerusalén a través de Salomón. Y esta oración preciosa en la inauguración del templo, Salomón dice, si hubiera hambre en la tierra, no hay que comer. Si hubiera pestilencia, epidemias, enfermedades por todas partes, no podemos andar más que con cubrebocas, donde quiera hay infecciones. Si hubiera tizoncillo o añublo, otras infecciones, langosta o pulgón, langosta o pulgón, o sea, que se nos están yendo las bendiciones de nuestras manos, las finanzas, la economía se está destruyendo, nuestros campos, nuestros sembradíos se están destruyendo por las plagas.
o si los sitiares tus enemigos en la tierra donde ellos moren, si nos rodean los enemigos espirituales o nos rodean los enemigos naturales, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre, y todo el pueblo de Israel, cualquiera que conociere su llaga, cualquiera que se dé cuenta de su pecado, que esa enfermedad es por su pecado, cualquiera que reconozca, dice Salomón, que está lleno de pobreza, de miseria por su pecado, que está lleno de desesperanza y tristeza por su pecado, que está lleno de maldiciones por su pecado, que está lleno de enfermedades por su pecado, cualquiera que reconozca su llaga, dice aquí, dice, y su dolor en su corazón, la consecuencia de andar mal, estás triste, estás desanimado, estás deprimido o deprimida, estás enojado con Dios, enojada con Dios, pero reconoces que es tu pecado y que por eso tu llaga es esta, aquella y lo otro, en consecuencia mala, dice claramente aquí Salomón, si extendieres las manos hacia esta casa, o sea, si extendieres las manos hacia Dios, y oraras dice, Él oirá desde los cielos, desde el lugar de su morada, y perdonarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido ya su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. Si realmente se arrepintieron, dice Salomón, y que reconocen que la llaga y el dolor y la enfermedad que traen es por su pecado, y te lo declaran, y levantan sus manos humillados delante de ti, te buscan con todo su corazón, tú los vas a escuchar, Dios. Tú los vas a escuchar y los vas a perdonar, porque tú vas a medir sus caminos si se arrepintieron. Tú vas a ver sus corazones si realmente ya van a dejar de hacer lo malo. Tú vas a ver si ya no va a ser una oración más que te han hecho miles y no dejan de hacer lo malo, sino que sí van a dejar de hacer lo malo, Jehová. Y entonces los perdonarás, los limpiarás, los sanarás, les darás medicina, pondrás de nuevo el Espíritu Santo en ellos, la gloria de Jesucristo en ellos, los dones, las maravillas, el carácter de Cristo formándolo de nuevo en ellos. Tú lo harás. Entonces hay esperanza, hermano. Tienes que orar, tienes que meditar, tienes que reflexionar aún en la cama. ¿Por qué estás padeciendo esas enfermedades? ¿Por qué estás padeciendo de tanta miseria? ¿Por qué tanta tristeza si eres un cristiano? Para que aún y en medio de la prueba estés glorificando a Dios. Para que aún y en esas pruebas Él sea glorificado en todo tiempo, bajo cualquier circunstancia, en todo lugar. Hasta aquí llegamos, hermanos. Dios les bendiga. Hasta la próxima.